Hoy Mari. Contarnos, Vicente, el proyecto educativo que está haciendo. Bueno, la verdad es que hace ya 3 años que se nos dio la opción desde la Federación de Castilla-La Mancha de asociaciones de poder plantear esta cuestión. Ya se había llevado a cabo con la ayuda de la Junta de Andalucía, concretamente en Córdoba. En la provincia de Córdoba se había hecho este proyecto y la verdad es que estaban muy buenas sensaciones, sobre todo para los niños, y que pudiesen coger conceptos básicos de lo que es el tema del Alzheimer, y el que más y el que menos en las casas, quien no tiene el abuelo, quien no tiene aquel que tiene deterioro cognitivo, problemas de Alzheimer, de cualquier otro tipo de demencia. Por lo tanto, cuando nos llegó, pues lo quisimos probar y lo hemos probado en Valdepeñas en 2 años, en 3 años, dos en el Colegio Virgen de la Cabeza y uno en el Luis Palacio. Pero este año quisimos más, es decir, sencillamente pues porque creemos que es un buen proyecto y es precioso, y entonces pues quisimos llevarlo a efecto, y así por medio del ayuntamiento se ha podido potenciar este tema, y 8 colegios han dicho que sí, adelante, en 14 cursos, son para cuarto y quinto de primaria, y la verdad es que entraba perfectamente lo que nosotros pretendemos, y es en el área de la sensibilización, de poder dar informaciones, y como no, a los pequeños, que realmente estos se puedan también potenciar. Por lo tanto, en el tema de la... Sí, bueno, tiene una opción muy importante, que es el educar en valores desde los niños, y luego también la importancia que tiene de que los niños sepan lo que es la enfermedad, sepan cómo actuar, porque muchos de ellos tienen en sus casas los abuelitos, las abuelitas, y esto ya tenemos la experiencia, además de cuando han estado viniendo a los colegios a hacer las terapias con los enfermos del programa intergeneracional. Sabemos lo importante que es y lo que puede ayudar en una familia a que el niño esté formado, o al contrario, si el niño no está formado, puede ser un verdadero trauma el tener en su casa a una persona con Alzheimer. Luego entonces estamos contentos por lo mucho que puede aportar para ellos. Por la experiencia de estos 2 años, ¿qué sensaciones habéis encontrado en los niños que han participado? Bueno, pedimos a los colegios que nos hicieran un formulario de respuesta de cómo había ido, y los resultados extraordinarios, ¿eh? Se habían puesto unos niveles y lo habían superado con creces. De todas formas, es cierto también que no todo termina con esos libros de texto, es decir, el profesor tiene un libro guía, a la vez también cada uno de los alumnos también tiene un libro guía que luego son los libros del alumno y el del profesor. se personaliza, luego cada uno se llevará el suyo, obviamente, a su casa para esos conceptos, porque dentro también del Consejo Local de las Personas con Discapacidad, en la que también formamos parte juntamente con el Ayuntamiento y otras 7 asociaciones de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, que bien conocemos todos comienzan por A. Entonces, en este sentido, pues siempre luego en los colegios, cuando llega el día el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, pues hacen varios trabajos de parte de los profesores y de los alumnos para poder desarrollarlo para ese día. Y hasta ahora estábamos viendo un tema, bueno, que nos preocupaba en ese sentido, y por eso como asociación tenemos que llevarlo a efecto, es de que se habla mucho, es decir, los relatos casi siempre son de físicos o de psíquicos. Casi nunca se trata el tema del abuelo, el tema de la demencia, el tema del Alzheimer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto va a ser una muy buena opción de poder introducirlo en los colegios, lógicamente porque es algo muy positivo por lo que hemos ido viendo, y que a la vez también se pueda pensar en ello. Porque claro, cuando se habla ahora mismo, estamos hablando de la inclusión, el problema también surge en los nuestros. Los nuestros no están incluidos dentro de la sociedad, pero por el hecho de ser mayores. Yo lo diría más en plano despectivo. Algunos, como son viejos y enfermos, quizá no tienen el valor. Y lo que se está intentando hacer es excluirlos
a pesar de que están incluidos, sencillamente pues porque desde uno y otros aspectos no se le da todo el valor que debiera, por eso, por ser viejos, quiero decir que se me entienda, viejos y enfermos. Entonces creemos que introducir, lógicamente, eso va a ser una forma, es un acicate, lógicamente también para que los más pequeños, cuarto y quinto, ya son personas que tienen bastante capacidad, lógicamente, para entender todo esto. Vosotros, Noemí, por terminar, como asociación, satisfechos de poner vuestro granito de arena para que los niños estén... Por supuesto, todo lo que sea sensibilizar a la sociedad en todos sus ámbitos es muy, muy importante. Y como decía Vicente, para que los nuestros no luchamos tanto por la inclusión, porque están incluidos dentro de la sociedad, luchamos por la no exclusión, porque no se les haga un gueto aparte del resto de la sociedad. Y entonces siempre que se hable de difusión, de información, de sensibilización es sumamente importante, teniendo en cuenta que los nuestros, el problema no es que ya son mayores, es que más de un 10% de los enfermos son personas con menos de 65 años, con lo cual se suscita un problema muy importante porque ahí ya, y tenemos incluso ahí ya un panel de propios enfermos que reivindican sus derechos, por ejemplo, a recibir su propia información. ¿Qué pasa en la cuestión laboral? También es un problema que hay que abordar. ¿Qué pasa cuando estas personas son diagnosticadas? Con lo cual, todo lo que sea difusión y sensibilización es de sumo interés.